Pues para mí la diversidad es diferencia, porque todas las personas somos diferentes y cada uno tiene un pensamiento, una cultura, una forma de ser. Entendre que n'hi ha diferents tipus de persones a nivell sexual, cultural i lingüístic i que per estar tots bé tenim que respectar-nos. Es un concepto que nos engloba a todos. Da igual de la etnia a la que procedas, de la cultura en la que vengas, en el ámbito familiar en el que te hayas criado, siempre tiene que haber una diversidad. Pero para ello lo fundamental es entender también a nosotros, para poder sobrellevarla y llevarla a cabo con todo el mundo. Diversidad es como juntar todo, en el sentido de diferentes culturas, personas, maneras de hacer las cosas, ¿sabes? Es todo lo que conlleva a una diferencia, más o menos. Respectar i entendre que hi ha persones diferents que tu en tots els llocs i saber conviure amb ells. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado realmente qué es la diversidad? El término diversidad se refiere a la distinción entre personas, animales, objetos, a la variedad. Es aquel que nos permite indicar, marcar o hablar de la variedad y diferencia que pueden presentar algunas entidades entre sí, aunque también nos es útil a la hora de querer señalar la abundancia de elementos distintos que conviven en un contexto. Todos pensamos que solo hay una diversidad, pero no. Hay distintos tipos de diversidad, como por ejemplo, la diversidad cultural, sexual, biológica, étnica, lingüística, funcional, entre otros. Todas estas tienen algo en común, pero a la vez son tan distintas entre ellas. Pero ante todo, la diversidad es igualdad, identificación, respeto. No hay 4 o 5 razas distintas, solo hay una raza en toda la Tierra, la raza humana. Nelson Mandela decía: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. ¿Sabías que el día 12 de octubre es el Día Internacional de la Diversidad? ¿No, verdad? Mucha gente desconoce el significado tan importante de esta fecha. Aquí mismo solo lo conocíamos como el Día de la Hispanidad. Tenemos que intentar fortalecer el significado que tenemos sobre la diversidad. Todas las necesidades humanas comunes implican conocer las distintas costumbres y con ello se conduce a cerrar todo acto de prejuicio y discriminación. Buscar a alguien igual que tú puede hacerte perder la oportunidad de conocer a personas maravillosas y todas de distintas maneras, hábitos. Quizás a estas personas las vemos todos los días y a las cuales nunca llegaremos a ver hasta que no abrimos los ojos y nos quitemos esa venda llamada prejuicios. ¿Sabéis por qué? Porque justo antes de conocer a las personas las estamos condicionando a algo que seguramente no son. Pero ¿sabéis qué? Todos somos iguales y a la vez distintos. Hay que ser único y diferente y brillar a tu manera. Les voy a contar una anécdota. Un profesor de la universidad me contó que llevó a un grupo de estudiantes a hacer un trabajo de campo en el mercado mayorista, que es donde llegan todos los camiones del centro, de diversos lugares, y donde se concentran aquellas personas que después van a distribuir, ¿no? Las papas, los camotes, los vegetales que llegan a la ciudad, a los diferentes mercados más pequeños, etcétera, etcétera, donde estamos nosotros. Llegó un grupo de estudiantes como a las 4 de la mañana, la gente ya estaba trabajando, ¿no? Pero en ese momento la mayoría hablaba en quechua. Entonces estos estudiantes no podían hacer sus entrevistas porque ellos no entendían el quechua. Conforme empezó a aclarar el día, ¿no?, el ambiente se fue transformando. La radio ya no transmitía programas en quechua. Empezaban las emisoras nacionales. El Perú se transformó en un país castellano hablante de un momento a otro. Y las personas, conforme se iba transformando el país, conforme iba amaneciendo, todos empezaron a hablar castellano. Entonces yo por eso les quería decir que en el Perú existe algo así como una cultura diurna, pero hay muchas culturas, entre comillas, nocturnas. Una cultura que tiene funciones públicas, una cultura que se usa en la administración de justicia, en la administración de la salud pública, en la administración de la educación, por ejemplo, pero una diversidad de lenguas y de culturas que existen, pero simplemente no se las toma en cuenta.
como si no existieran, están completamente como invisibilizadas. Es decir, la diversidad cultural y lingüística del Perú es una diversidad problemática porque hay jerarquías injustas entre las personas que de alguna manera pertenecen por sus rasgos, por su manera de hablar, a una determinada cultura subalternizada y aquellos que pertenecen a una cultura más bien hegemónica. ¿Qué desafíos tiene la interculturalidad en el Perú? A lo largo de la historia del Perú, la ausencia de respuesta a la diversidad cultural ha generado graves problemas de desigualdad, discriminación, estigmatización y exclusión. Según el Ministerio de Cultura, la discriminación racial en el Perú nos muestra las siguientes cifras. Más de 1 millón de peruanos han sufrido discriminación. Además, 81% de los encuestados indica que la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada. También, el 79% de la población dice que el Perú es un país racista. Como las cifras evidencian, nos encontramos inmersos en una sociedad cuya práctica cotidiana se entremezcla con actos de discriminación étnicos raciales. Tenemos en común pueblos en Latinoamérica que venimos de pueblos originarios y que los pueblos originarios, sin excepción alguna, fuimos objeto de procesos de colonización. Se pasó de tener una identidad específica, ¿no?, de tener un nombre, se pasa a ser indio, ¿no?, con toda una connotación de mucha carga, mucho peso peyorativo, ¿no?, y después se pasa a ser campesino, ¿no? Y después de ser campesino, en los últimos tiempos ya se reconoce, digamos, la multiculturalidad. Alrededor del 22% de nuestra población se considera perteneciente a alguno de los 68 pueblos indígenas. Constituimos alrededor del 45% de la población total. Hay una urbanización muy fuerte en Bolivia, pero con raíces. Y no hay posibilidad de que seamos pueblo colombiano si no tenemos nuestros pueblos indígenas. Cualquier persona citadina no necesariamente tiene que tener abarcas, polleras o chulo o poncho, puede tener una identidad cultural indígena. Es necesario también de que quienes están en el poder reconozcan de que nuestro país es un país tan rico justamente por existir esa diversidad cultural. O sea, el orgullo de ser indígena está vinculado al hecho de que ahora es un sujeto político de derechos que reclama y que reivindica sus propias opciones. Logramos colocar sobre la mesa el tema de debatir las nacionalidades indígenas, sobre carácter de las nacionalidades en el Ecuador, y junto con ella el planteamiento de lo que debería de ser el Estado como un Estado plurinacional y multicultural. El Estado es un Estado monocultural, no da una respuesta entonces acorde a la situación real de ser un Estado, de ser un país, multicultural. En México yo creo que nos ha costado mucho aceptar que estas fronteras entre lo indígena y lo no indígena de hecho son mucho más permeables de lo que queremos aceptar, y que mucho de lo que consideramos como orgullosamente mexicano, de hecho es orgullosamente indígena.
La discriminación étnico-racial en el Perú sigue presente y la vivimos a diario en escuelas, en el trabajo, en los establecimientos públicos, en las playas, en las calles, en los estadios, en las escuelas, en los servicios de salud, en todos lados. Tenemos medios para reportar la discriminación racial. Hagámoslo. En Perú, las características étnicas y culturales siguen determinando el acceso a derechos a los que todos los ciudadanos debemos poder acceder en igualdad de condiciones. La discriminación racial nos hace retroceder. Y no estamos yendo para allá, estamos yendo hacia adelante. El racismo profundiza la pobreza y por lo tanto nos lleva a la exclusión social. Debemos trabajar para construir una cultura de paz donde todos tengamos los mismos derechos y disfrutemos de las oportunidades en la misma condición que otros, es decir, con equidad. Los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y la juventud indígena consideramos que si tenemos seguridad sobre nuestra autoestima y sobre nuestra identidad, no seremos discriminadores ni nos dejaremos discriminar. Y por lo tanto es una aspiración ser tratados como seres humanos con igualdad de derechos. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, solo el 6.2% de la población afrodescendiente accede a estudios universitarios. Cerca del 50% no concluye sus estudios secundarios y el 13.8% no accede a la educación primaria. La discriminación racial es peligrosa. La discriminación racial mata. Apenas la identifiques, elimínala. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, el 75% de las víctimas del conflicto armado de la década del 80 fueron quechuahablantes, comunidades que tenían como idioma materno el quechua y algunas otras comunidades de otras lenguas también aborígenes. En el Perú, la discriminación racial se encuentra prohibida por la Constitución, por el Código Penal, por el Código del Consumidor, por las leyes laborales y también por aproximadamente 50 ordenanzas municipales y regionales, donde se establecen distintas sanciones para las personas que discriminan. Estas medidas son muy importantes porque la discriminación racial está muy arraigada en el Perú. Millones de peruanos son discriminados por sus rasgos físicos. Este tipo de discriminación genera mucho sufrimiento en nuestra sociedad y por eso es que los peruanos tenemos que combatir. Necesitamos una sociedad donde todos tengamos una autoestima equilibrada y no nos consideremos ni mejores ni superiores por nuestro color de cabello, nuestro color de piel, nuestros rasgos. Es parte de nuestra madurez como personas, pero también es parte de nuestra madurez como país. El Perú tiene 47 lenguas indígenas, hasta la fecha registradas, pueden haber más. Estas lenguas son habladas por aproximadamente 4 millones de personas. Tenemos 4 lenguas en los Andes y 43 lenguas en la zona amazónica. Parte del trabajo del Ministerio de Cultura y la Dirección de Lenguas Indígenas es promover el uso de las lenguas en espacios públicos como un derecho. Lo que el Ministerio está impulsando en los últimos años es la implementación de la Ley 29735, la Ley de Lenguas Indígenas, que orienta al Estado a promover derechos lingüísticos, el derecho de los hablantes a usar sus lenguas en cualquier espacio público. Aunque todas las personas tenemos derecho a hacer uso de la variedad que nos es propia, lo cierto es que la sociedad en la que vivimos discrimina algunos usos lingüísticos. Esa cuestión es justamente el resultado de que la sociedad es pues altamente discriminadora. Siempre me lo sale esa palabra mote, que dicen mote, ¿no? Dicen, ¿no? Cuando hablas. Si hablamos del campo, una palabra hermano, ¿no? Que acostumbramos en el campo. Si hablamos en Lima, les parece mal, se burlan. Con quechua a veces se te sale. ¿El castellano? El castellano y tienes vergüenza de eso. A veces a mí me pasa eso. A nosotros nos sentimos incómodos. En el sentido parece que como si nos discriminaran, que tuviéramos algo malo en pronunciar nuestro dejo. La discriminación lingüística
es una de las tantas formas de exclusión que existen en nuestra sociedad, al lado de la discriminación por la raza, el género, la cultura o el nivel socioeconómico. Esta situación se debe a que los grupos que tienen el poder económico y político imponen sus ideas y costumbres, es decir, su cultura, como la única válida y legítima en la sociedad. De esta manera, las manifestaciones culturales que son diferentes a las de los grupos de poder son juzgadas negativamente. Entre las manifestaciones culturales juzgadas así, se encuentran las diversas variedades de castellano que no coinciden con la de los grupos de poder. La variedad lingüística de estos grupos, la llamada variedad estándar, es una variedad social a la que se accede a través de instituciones educativas privilegiadas. La existencia de una variedad estándar nos muestra que hay un sector en la población, una élite letrada que impone una manera de hablar como la correcta, la superior, la más normal, y relega a las otras variedades como las incorrectas, cuando en realidad se trata de decir simplemente que son diferentes. Bueno, señor congresista Mario... La imposición de la variedad estándar sobre las otras variedades de castellano se consigue a través de los medios de comunicación y, sobre todo, mediante el sistema educativo, que se encarga de convencer a los hablantes de que sus variedades lingüísticas son inferiores y de que la única correcta es la estándar. Depende de la edad que uno tenga. Sin embargo, desde el punto de vista de la lingüística, esta idea es un mito, sin ningún sustento científico. Todas las variedades de castellano, tanto la estándar como las otras, se caracterizan por tener diferentes rasgos lingüísticos, pero ninguno de ellos es superior o inferior a otro, ni constituyen errores en ningún sentido. No existe ningún rasgo de pronunciación, de vocabulario o de gramática que se pueda considerar más correcto que otro, porque en principio los sonidos son solo eso, sonidos. El valor que nosotros le damos a r o r es relativo y depende de nuestra percepción de los hablantes que utilizan ese sonido. Entonces, en el sonido mismo no hay nada que sea superior, no hay nada en re que sea superior a r, como no hay nada en re que sea superior a r. A pesar de que la supuesta corrección o superioridad de la variedad estándar no es más que un mito, la gente sigue convencida de que sus variedades lingüísticas son formas incorrectas de hablar. Ahorita hubiera estado vivo, está bien. Como es la escuela la que impone esta idea equivocada, es precisamente la escuela la que tiene que asumir una posición diferente al respecto. ¿Qué debe hacer entonces la escuela? Debe asumir una postura verdaderamente intercultural, es decir, debe introducir la variedad estándar, pero legitimando las otras variedades de castellano. Primeramente creo que es necesario que los estudiantes conozcan y manejen la variedad estándar, eso es indispensable. Pero este conocimiento y este manejo de la variedad estándar implica una conciencia crítica sobre las relaciones que hay entre la variedad estándar y las demás variedades regionales. Esto generaría que los estudiantes tengan una conciencia sobre cómo ha ido ocurriendo estos procesos sociales y cómo se van reflejados en las lenguas. Y también que puedan tener una mirada más cariñosa, una autoestima de su propia variedad y que puedan ir superando esos traumas de creer que la variedad que ellos hablan es inferior, de que no es la correcta y de que tengan más orgullo de lo que están, de la variedad que están hablando. Yo creo que cada parte del país, del Perú, tiene su forma de hablar, pero ella es una manera, una tradición que no creo que no nos la va a quitar nadie. Nuestra propia expresión no debe, o sea, no se lo deben maltratar, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, mira, ¿qué tal, hermano? Yo te digo, bueno, tú ocupa mi lugar, tú estés hablando mi idioma, ¿acaso estés pronunciando bien? Vas comparando y vas diciendo, mi castellano es malo.
mi castellano. No, es tu castellano y punto, bro. Yo soy perteneciente a la etnia Wajún y venir a Lima y estudiar en una universidad ha sido un gran reto para mí debido a que aquí se habla un idioma muy distinto y la forma de convivir aquí es muy distinta a la de donde provengo. Siendo parte de Beca 18, estudiante de IB y dentro de la Universidad Jesuita, me siento una mujer empoderada, una mujer que se considera no solamente mujer, sino quechua, urbana, rural. Somos diferentes, pero cómo estas diferencias y estas libertades distintas pueden convivir en armonía y enriquecerse unas de las otras. A inicios me sentí un poco así por el hecho de que venía de otro lado, pero la misma diversidad que hay dentro de la universidad me permitió a que no fuera así, a que mi ideal de que era muy distinto a ellos cambiara. Hablar de diversidad cultural dentro de los proyectos es muy enriquecedor, debido a que todas las personas involucradas aportan siempre puntos de vista distintos, soluciones distintas a cualquier tipo de problemática. Para decir que no a la discriminación y sí a la diversidad. Tampoco no queremos la igualdad, sino queremos que se respete lo diverso. Para mí la discriminación es sarunchay, que significa pisotear a la persona. Usuchi es ningunear a esa persona. Es aquel que es diferente a ti, intentar que sea igual a ti, que se asemeje a ti, y si no, respetarlo y valorarlo con lo que es. Cuando hay diversidad, hay nuevas personas que tienen nuevas ideas, nuevas tradiciones, nuevas formas de ver la situación. Entonces, eso aporta para poder, por ejemplo, solucionar un problema de una forma diferente. Todas las diferencias siempre representan posibilidades. Si ves en cualquier tipo de mundo, el mundo del negocio, el mundo empresarial, las diferencias siempre son posibilidades. Lo que te diferencia te hace más rico. Desde ahí, si lo vemos desde ese punto de vista, creo que como peruanos deberíamos aprender a valorarnos las diferencias y los diferentes puntos de vista. A través de eso enriquecernos y pues darle con todo, ¿no? La educación tiene sin lugar a dudas un rol fundamental, pero la familia tiene un rol fundamental también. Los padres, que son los que transmiten los valores en casa, son claves precisamente para ir formando hijos, chicos, niños y jóvenes que vayan pensando el país desde la diversidad y con otra mentalidad. La publicidad, los medios de comunicación, las políticas públicas, todo eso va contribuyendo a que poco a poco vayamos generando una sociedad diferente en la cual las nuevas generaciones asuman la gran tarea de construir un país sin discriminación, un país sin machismo, un país sin racismo, un país que sea capaz de aceptarse como diverso y de poder construir desde el diálogo esa diversidad. Mejores peruanos, no solamente Perú primero, sino mejores peruanos para ese Perú primero.